Wabi Sabi para la vida cotidiana. 2. El arte del Wabi Sabi. Píldora para meditar. Los cuervos se posan en las ramas del arce. El eco de sus graznidos reverbera en la ladera. Cuando el sol del atardecer se refleja en la charca, me pregunto, ¿qué es más bello? ¿El eco o el sonido original? ¿El sol o el reflejo de sus rayos? Fundamentos del Wabi Sabi en las artes japonesas. Como humanos imperfectos, tenemos alergia a lo perfecto. Si algo es perfecto de principio a fin, no hay sugestión de lo infinito. Yanagi Soetsu. Mi vida de freelancer me da tiempo para viajar con libertad. Siempre puedo, me gusta salir sin destino concreto, en busca de rincones poco explorados de nuestras islas. Hace poco acepté una invitación para visitar el templo Zen de Daijoji. Allí conviven 20 monjes y comienzan sus días con una sesión de meditación de 2 horas a las 4:30 de la mañana. Me desperté en un ryokan, que es un hotel tradicional japonés, cercano al templo, 1 hora antes del amanecer. Tras cruzar los bosques en la penumbra, llegué a la puerta negra que marca la entrada del recinto. Cuenta la leyenda que el mon, portal de entrada de un templo budista, fue lo primero que construyeron antes de decidir establecer el templo. La madera del mon es tan oscura que parece que va a engullir al bosque como si fuera un agujero negro. Encima del portal crece musgo e incluso plantas cuyas ramas y hojas hacen que el mon parezca tener puesto un sombrero de paja. Unos pasos más allá, después de cruzar la entrada, hay una campana enorme con un tronco de madera perpendicular a ella que se utiliza para tañirla. Allí me detuve unos instantes a observar la rueda del Dharma, inscrita tanto en el metal oxidado de la campana como en el tronco. La rueda del Dharma siempre me hace reflexionar sobre mi mortalidad como ser humano. Cuando yo muera, tanto la campana como el mon negro seguirán conviviendo con la naturaleza del bosque. Una vez allí, medité con los monjes del Daijoji. Al no estar acostumbrado a hacerlo durante tanto tiempo seguido, al final de las 2 horas me dolían las piernas y la espalda. Terminada la meditación, uno de los monjes golpeó la campana y su sonido, reverberando en mi interior, consiguió que por unos instantes mis sentidos se fundieran con el universo. Se había generado un extraño espacio entre momento y momento, como si la campana hubiera suspendido el paso del tiempo. ¿Eso es felicidad?, me pregunté. Luego me invitaron a comer y a tomar té. Dharma Chakra o rueda del Dharma. Solo en el equilibrio de todos los elementos de la rueda del Dharma se puede alcanzar la iluminación. Cada uno de los 8 vértices de la rueda representa una de las 8 divisiones del noble camino óctuple. 1. La muerte no es el final, y nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias después de morir. 2. Es importante tener la intención de contemplar la impermanencia y la inevitabilidad del sufrimiento. 3. No hay que mentir. 4. No hay que matar o infligir daño a otros. 5. Solo debemos poseer lo esencial para vivir y no más. 6. Es necesario tener la conciencia despierta, sin dejarnos llevar por los deseos sensoriales o envidias y celos. 7. Debemos aplicarnos a meditar. 8. Finalmente llegamos al samadhi, al estado que alcanza una persona cuando siente que su cuerpo y su mente se están fundiendo con el universo. La rueda del Dharma es un símbolo que une culturas y religiones. Es compartido por el budismo, el hinduismo y el jainismo. El alma del Raku. Días más tarde fui a Nagano a visitar el Museo de Arte Suritz Hattori, que está a la orilla del lago Suwa. Allí conservan un shawan, que es un bol para tomar el té. Está listado como tesoro nacional. Es una pieza de raku creada por Onami Koetsu,
a principios del siglo XVII que se llama Monte Fuji. El raku es una técnica de alfarería japonesa que nació en el siglo XVI y que utiliza temperaturas relativamente bajas en el horno. La pieza de raku blanco de Noami Koetsu está considerada como una obra histórica porque contiene la esencia del wabi-sabi. Al presenciar esta pieza pequeña de menos de 10 centímetros de altura, noté cómo mi corazón se expandía al sentir su potencia y a la vez su humildad. Mi mirada y mis emociones se desbordaron al observar el monte Fuji de Onami Koetsu. El wabi-sabi se rebela contra la modernidad que busca con futilidad crear superficies perfectamente planas y formas simétricas, elementos que ayudan a la producción en masa. A diferencia de estos, los objetos raku son únicos. Nadie puede copiar, ni siquiera imitar el monte Fuji de Onami Koetsu. Del monte, contenido en la suave irregularidad de un pequeño bol a uno caminable. Aquel mismo día subí al Kirigamine, cuya traducción literal es entre las nieblas. La ruta de hiking hasta allí comienza justo al lado del museo. El día era claro y desde la cima pude contemplar la cordillera de los Alpes japoneses. Luego me senté en una roca a comer un onigiri y beber un poco de té verde. Sentado en la cima del Kirigamine, me embargó un sentimiento de gozo y conexión con la naturaleza, mientras dentro de mí pervivían reminiscencias del raku blanco de Honami Koetsu. Para mi corazón, el bowl y la naturaleza de Nagano no eran entidades diferentes, sino parte integral de una sola experiencia. La esencia de la naturaleza y la del arte wabi-sabi es la misma. El arquitecto del wabi-sabi. Hace 2 años hice un largo viaje por Europa. Paseé hasta la extenuación por los cascos antiguos de las ciudades, admirando fachadas en las que se cuida hasta el último detalle. Aún así, dominan las líneas rectas y las curvas solo aparecen cuando son necesarias. La arquitectura europea busca la perfección, creando espacios impolutos, casi dignos de dioses. Noté un atisbo de wabi-sabi en iglesias y catedrales, como si quisieran escapar de las restricciones y pudieran permitirse cierto grado de locura mística. Pero no fue hasta que llegué a Barcelona cuando me encontré con el artista que verdaderamente conecta Occidente con Oriente, Antoni Gaudí. La Sagrada Familia, la Casa Milà y el Parc Güell son wabi-sabi 100%. La primera, con sus curvas imposibles y su presencia telúrica, parece haber surgido de lo más profundo de la tierra, como un volcán o una montaña. No pretende ser una obra creada por humanos, sino por la naturaleza misma. Gaudí no pretendía superarla, sino que creó un arte que contiene la esencia del mundo natural. No quiso imponer su ego en el mundo, haciendo construir algo superior a la creación. Al igual que el arquitecto catalán, los santuarios sintoístas japoneses y los templos budistas tampoco intentan imponer algo artificial, sino que se integran en la naturaleza que los rodea. Yo comparo estos espacios sagrados sintoístas con el Parc Güell, donde lo natural y lo artificial se funden en un solo elemento. Volviendo al bowl, que nos sirve de ejemplo para ilustrar el wabi-sabi, a continuación veremos algunas de sus características. Textura orgánica, Yuuki Tekushua. Los bowls creados con la técnica raku se caracterizan por su textura orgánica. Según la escala a la que mires el objeto, su aspecto cambia dinámicamente. Las superficies perfectamente planas, con colores uniformes, son siempre similares, sin importar si las estás viendo a 10 centímetros de distancia o a 10 metros. Lo plano y perfecto únicamente existe en el mundo artificial. Solo las obras de arte con texturas orgánicas e irregulares pueden ser consideradas wabi-sabi. No hay nada que atraiga más al ojo humano que las irregularidades, y nada más aburrido que lo monótono. Y no solo la vista, también el resto de sentidos humanos son más sensibles cuando hay cambio. El olfato, cuando nos habituamos a un olor, dejamos de sentirlo.
Si escuchamos a través del oído una misma melodía que se repite cada 4 notas, ésta se convertirá en algo pesado y repetitivo. En cuanto al tacto, si nos toca a alguien que nunca nos ha acariciado, sentiremos algo muy diferente que si se trata de la caricia de quien lleva años con nosotros. Lo que cambia, aquello que es dinámico, lo podemos sentir con más intensidad. Las texturas orgánicas son la expresión verdadera del cambio continuo. Simplicidad. Canso. Esta virtud estética y espiritual apunta a conseguir resultados óptimos utilizando los mínimos recursos. Elimina todo aquello que no importa, que es prescindible, para dejar espacio a lo esencial. No añadas nada si no es estrictamente necesario. Solo se llega al canso cuando excluimos todo lo que no es esencial, como una bella escultura que se ha deshecho de la roca que la encerraba como un capullo de piedra. Simplicidad es la última sofisticación. Decía Oscar Wilde que los placeres sencillos son el último refugio de los hombres complicados, y ciertamente hay una clara correlación entre simplicidad y sofisticación. Los poetas jóvenes, por ejemplo, escriben larguísimos versos para expresar una idea muy sencilla. Por falta de experiencia y de profundidad, se embarran en la complejidad sin necesidad, lo cual es una falta de gusto. El anciano maestro de la poesía, en cambio, es capaz de expresar algo muy complejo como el sentido de la vida en 3 simples pinceladas de un haiku. Asimetría e irregularidades. Fukinsei. El significado de Fukinsei incluye tanto la asimetría como la irregularidad en general. Un ejemplo que suele ponerse de esta característica del arte wabi-sabi es el círculo Enso. Este círculo, que practican los maestros en caligrafía, nunca es simétrico. Al contrario, la naturalidad del brochazo debe ser apreciable. Tampoco está cerrado, ya que el Enso simboliza la incompletitud de todo lo que existe, el puro espíritu del wabi-sabi. La asimetría bien ejecutada, en la que fluye la naturalidad, es bella, ya que solo en la calma el artista es capaz de encontrar el equilibrio en el caos. Esa es la esencia del Fukinsei. Naturalidad, Shizen. Para un japonés, todo es más bello cuando lleva las marcas que demuestran el paso del tiempo. De hecho, las heridas o imperfecciones distinguen lo único de lo ordinario. Eso es aplicable tanto a las arrugas o cicatrices de una persona como al óxido en una cazuela o tetera. Lo natural y sin pretensiones es wabi-sabi. La mujer u hombre anciano con arrugas profundas y una sonrisa todavía adolescente es la máxima expresión de la belleza del wabi-sabi. El arte occidental, buscando la perfección, simetría, busca la perfección, proporciones siguiendo ideales grecorromanos, pulido, complejo, más que lo estrictamente necesario, se busca impresionar al espectador. En contra, el arte wabi-sabi, aceptando la imperfección, asimetría, las imperfecciones son aceptadas, las proporciones no son importantes, rugosidad, simple, solo los elementos necesarios. El arte occidental, buscando la perfección, artificialidad, imponente y espectacular, intelectual y racional, magnificente, sublime, estático, se limita a representar algo finito, regularidad, brillante e impoluto. Contra el arte wabi-sabi, aceptando la imperfección, apreciación de lo natural, intimidad, intuición, austero, modesto, dinámico, evoca el infinito, irregularidad y aleatoriedad, gastado, oxidado. Tu primera obra wabi-sabi. Según la filosofía Mingei de mi compatriota Yanagi Muneyoshi, lo que crea cualquier persona sin necesidad de ser un artista está en principio más allá de lo bello y lo feo. Te desafío a que crees un objeto wabi-sabi siguiendo la filosofía Mingei.
Las reglas de Yanagi Muneyoshi son: tiene que hacerse a mano, tiene que ser con materiales baratos, tiene que poder ser utilizado o apreciado por cualquier persona, tiene que tener algo distintivo de la región donde se creó. Píldora para meditar. Camino por el Roji hacia la casa de té. La senda es estrecha a medida que me acerco a la puerta donde me aguarda la ceremonia. Conforme avanzo, algo cambia dentro de mí. Sigo en este mundo, pero al mismo tiempo siento que viajo a un lugar lejano, aunque muy cerca de mi corazón. Cuando llego al final y me quito los zapatos, no soy la misma persona que comenzó a caminar por el Roji. La belleza de la melancolía. Pon tu alma en la palma de mi mano para poderla contemplar como una joya de cristal. Yo la bosquejaré con palabras. Yasunari Kawabata. El wabi-sabi está presente en el sentimiento melancólico en el que convergen la belleza y el carácter efímero de la vida. Lo percibimos en una fotografía otoñal, al contemplar los árboles ya casi desnudos, también durante una experiencia sublime que nos inunda el alma y que desearíamos retener para siempre, lo cual es imposible. A todo el mundo le ha sucedido alguna vez. Recuerdo que en una ocasión viajé hasta la isla de Koh Tao, al sur de Tailandia. Tras una semana de descanso en un bungalow junto al mar Esmeralda, tomé el barco de la tarde para llegar a tierra firme, de donde saldría mi tren para regresar a Bangkok. Apostado en la cubierta del ferry, antes de arribar a puerto pasamos por un brazo de mar lleno de barcas de pescadores. Bajo la luz del ocaso quedé extasiado ante aquellas embarcaciones tradicionales en las que ya se habían encendido los fanales. Había familias cenando en cubierta, jóvenes que transportaban sacos con provisiones o redes acabadas de reparar, niños con los pies colgando al borde del agua. Ante esa estampa bucólica me embargó un sentimiento de felicidad mezclado con una suave tristeza. En lo más profundo de mí sabía que nunca regresaría a aquel lugar del que a día de hoy ni siquiera recuerdo el nombre. Es decir, al mismo tiempo que ganaba aquella experiencia, estaba a punto de perderla, y eso era lo que causaba la melancolía. Es una sensación típicamente wabi-sabi. Una estela que se aleja en el mar. Kamo no Shomei, el poeta y ermitaño japonés que murió en 1216, explicó ya en aquella época lejana el significado de wabi, y lo hizo de este modo. Wabi es la sensación que nos provoca el cielo una tarde de otoño, la melancolía del color, cuando todo sonido ha sido silenciado, esos momentos en los que por alguna razón que la mente no puede explicarse, las lágrimas comienzan a caer incontrolablemente. Tal vez eso que la mente no puede explicarse sea la certeza de la impermanencia de la vida, como la escena que acabo de narrar, que a la vez incluye nuestra propia impermanencia. Saber que somos aves de paso nos aporta esa percepción melancólica de la belleza y de la vida. En momentos así, sentimos que la felicidad que nos llega a través de la percepción, de las vivencias, es un préstamo, algo que más pronto que tarde nos será arrebatado. Por eso jamás será del todo nuestra, y eso incrementa su valor. ¿Y qué decir de su compañera de viaje en este concepto? La palabra sabi se utiliza para describir la belleza austera de la vieja poesía japonesa, la del haiku, que plasma con 3 pinceladas al gorrión que busca su alimento entre las hojas caídas de otoño. Retrocediendo aún más en el tiempo, tan pronto como en el siglo XIII vivió un monje budista llamado Mansei, que practicaba una poesía pionera en el espíritu del wabi-sabi. Uno de los pocos fragmentos que se conserva de su obra dice: ¿a qué debo comparar este mundo? ¿A una estela blanca tras el barco que se aleja al amanecer? ¿Y para qué sirve la melancolía? En una sociedad en la que parece que estamos obligados a vivir una felicidad constante y donde la melancolía se medica para sofocarla, el wabi-sabi nos procura una mirada profunda sobre la realidad que nos rodea, que no es alegre ni triste, sino que incluye ambas emociones a la vez, como acabamos de ver. Ahí radica su belleza. Porque toda pérdida trae aparejada una ganancia, valorar aún más lo que nos queda.
Cuando alguien supera una difícil enfermedad, tal vez sus fuerzas hayan menguado, pero adquiere un mayor aprecio de la vida, especialmente si se ha paseado por el umbral de la muerte. Ahora sabe el valor de cada momento y se apremia a disfrutarlo. Lo mismo nos sucede al salir de un funeral. Al darnos cuenta de lo transitorio de la vida, nos proponemos abordarla de una manera más generosa, para no irnos de este mundo dejando cuentas pendientes con la felicidad. Este es uno de los beneficios de la melancolía. Al tomar conciencia del carácter pasajero de las cosas, les concedemos más importancia. Asimismo, nos procura una mirada más profunda sobre la realidad, como también sucede en el arte. Podemos afirmar que una pieza musical llena de sutil melancolía es más profunda que una alegre marcha militar. Del mismo modo que sería difícil escribir una buena novela sobre una pareja que se ama, sino sobre una familia perfectamente feliz. De hecho, un estudio publicado en la revista Perspectives on Psychological Science demostró que a las personas demasiado satisfechas con su vida les falta autocrítica y voluntad de superación, lo cual limita sus posibilidades de éxito. En una encuesta realizada para este estudio, aquellos que puntuaron su nivel de felicidad en un 8 sobre 10 resultaron ser más exitosos que los que se pusieron un 9 o incluso un 10. La conclusión es que un grado de satisfacción demasiado alto puede nublar nuestra visión de la realidad y oxidar nuestras herramientas personales por falta de uso. Si todo es ya fantástico, no es necesario esfuerzo alguno para mejorar. El novelista francés Gustave Flaubert iba aún más lejos y llegó a declarar que para ser crónicamente feliz uno debe ser también absolutamente idiota. Más allá del talante provocador de esta frase, ciertamente un espíritu humano completo y complejo requiere acoger tanto la alegría como la tristeza. Además de enseñarnos a apreciar la vida y aportar profundidad y sabiduría a nuestra mirada, la melancolía del wabi-sabi tiene otros beneficios para nuestra vida personal. Es una vía al autoconocimiento, ya que la tristeza es un espejo que nos permite asomarnos a abismos dentro de nosotros que normalmente están fuera de nuestro alcance. La reflexión melancólica del wabi-sabi no solo nos aporta una mayor comprensión del mundo, también nos permite contemplar con claridad nuestra propia alma, que es un reflejo de lo que observamos. Potencia nuestra empatía hacia los demás. Tomar conciencia del carácter efímero y cambiante de la vida, de la felicidad y del dolor, nos permite comprender y ayudar mejor a las personas que están sufriendo, así como compartir con más pasión y presencia los momentos de celebración. Nos vuelve más artísticos. Bucear en la naturaleza wabi-sabi de la realidad nos aporta nuevas ideas, amplía el ancho de banda de nuestra sensibilidad y nutre nuestras ganas de generar belleza. También nos vuelve más sofisticados, hasta el punto de aspirar a convertir nuestra vida en una obra de arte, al ser conscientes de su impermanencia. Wabi-sabi en Occidente. La filosofía del wabi-sabi condensa la forma japonesa de entender la vida y la belleza, pero encontramos un enfoque análogo en algunos poetas occidentales. Concretamente citaré dos, uno irlandés y otro alemán, ambos fallecidos en la década de 1960. El primero, Patrick Kavanagh, está considerado uno de los poetas más destacados de su país. Una de sus obras más célebres, Wet Evening in April, nos remite a la evanescencia propia del wabi-sabi, cuando la belleza triste del mundo nos transporta como un sueño fuera de nosotros mismos. Los pájaros cantaban en los árboles mojados y yo los escuchaba hace 100 años. Y yo estaba muerto y era otro quien los estaba escuchando, pero me sentía feliz porque yo había recogido para él la melancolía. Un poema menos críptico y más wabi-sabi, si cabe, lo escribió Hermann Hesse poco antes de morir. El premio Nobel alemán estuvo siempre fascinado por Oriente y conocía bien la estética japonesa, el zen y los versos de sus poetas tradicionales. Encrujido de una rama quebrada, Hesse plasma con una imagen desnuda y poderosa la fragilidad y provisionalidad de la vida, pero también su heroica resistencia a sucumbir. Rama en astillas quebrada, colgado año tras año. Seca cruje su canción al viento, sin hojas, sin corteza.
raída, amarillenta, para una larga vida, para una larga muerte fatigada. Duro suena y tenaz su canto, suena obstinado, suena secretamente amedrentado, todavía un verano, todavía un invierno más. Píldora para meditar. Si tu objetivo es la perfección, esta teñirá todos los aspectos de tu vida y quedarás cegado mientras te pierdes por el lóbrego bosque de bambú. Tu aspiración debe ser lo imperfecto, para lograr ver el bosque en todo su esplendor.